Hola, en este tutorial vamos a estudiar un problema con diodo Zener. Se trata de un ejemplo similar a los anteriores, este de aquí. Y vamos a plantear, como en otros casos, dos situaciones, una con tensión de alimentación más alta y otra con tensión de alimentación más baja. Nuestro objetivo es determinar la tensión en la lámpara, aquí. Y eso va a depender de si el diodo Zener entra en funcionamiento o no. Bueno, analicemos esas dos situaciones que hemos dicho. Primer caso, con la tensión de alimentación de 45 voltios. Como digo, nuestro objetivo es determinar la tensión en la lámpara, es decir, la tensión entre este punto y este, puntos que comparte con el diodo Zener. Luego la tensión de la lámpara y el diodo Zener va a ser la misma. Bueno, pues determinemos la tensión, como digo. Pues la ley de Ohm nos da la respuesta, será la intensidad que circula por la lámpara por la resistencia de la lámpara. Necesitamos, por tanto, calcular la intensidad por la lámpara. Y la vamos a calcular de esta forma. ¿Qué supone esto? Pues que estamos calculando la intensidad por la lámpara sin considerar el diodo Zener. Estamos suponiendo que todavía no hemos conectado el diodo Zener. Cuando obtengamos un resultado, lo que veremos es si conectar el diodo Zener cambia en algo los cálculos que hemos hecho o no. Entonces vamos a estudiar el problema sin diodo Zener. Y si lo estudiamos sin diodo Zener, pues la intensidad que circula por aquí, por todo este circuito, sin considerar el diodo Zener, como digo, pues es tensión de la fuente dividido resistencia total. Pues nada, simplemente sustituyendo los datos del problema, la tensión de la fuente 45 voltios, 90 ohm es una resistencia, 50 la otra, nos da una corriente de 0,3214 amperios. Volviendo a esta ecuación, pues encontramos que la tensión en la lámpara vale 16,07 voltios. 16,07 voltios vale cuando el diodo Zener no está conectado. ¿Qué ocurre cuando conectemos el diodo Zener? Pues que como la tensión aquí es superior a la Zener, en el momento que conectamos el diodo Zener, por el diodo circula tanta corriente como sea necesaria para que esta tensión, la tensión en sus bornes, se mantenga estable a 15 voltios. Bueno, pues eso es un poco lo que explico aquí, en este comentario. Es decir, sin el diodo Zener, la tensión entre este punto y este, la tensión en la lámpara vale 16,07 voltios. Esa tensión es superior a la Zener. Por lo tanto, el diodo Zener entra en conducción en el momento en que esté conectado y mantiene constante la tensión en 15 voltios, porque circula por él tanta corriente como sea necesario para que aquí se produzca una caída de tensión de manera que esta tensión quede en 15 voltios. Bueno, veamos el segundo caso. Pues el procedimiento es el mismo. Se trata de determinar la tensión en la lámpara. De nuevo tenemos que calcular la intensidad por la lámpara, considerando que el diodo Zener no está conectado. Y sustituyendo los nuevos datos, que lo único que cambia es la tensión de la fuente, una caída del 20%, pues 45 menos el 20% queda en 36 voltios, eso nos lleva a este resultado de corriente, 25,714 amperios, o 0,25714, mejor dicho, amperios. Bien, pues nada, aplicando de nuevo la ley de Ohm, esta que tenemos aquí, obtenemos la tensión, la tensión en la lámpara, que sería pues esto, aplicando la ley de Ohm, sustituyendo los datos, la corriente y la resistencia en la lámpara nos da un resultado de 12,857 voltios. Es decir, que
si la tensión de alimentación es 36 voltios y el diodo Zener no está conectado, hemos obtenido una tensión entre este punto y este de 12,857 voltios, entre aquí y aquí. Si conectamos el diodo Zener, como esta tensión de aquí a aquí es inferior a los 15 voltios, el diodo no entra en conducción, se mantiene aislante, por así decirlo, y es como si no estuviese conectado. Y si no está conectado, pues ya sabemos que la tensión en la lámpara es 12,857 voltios y eso no cambia. Bueno, pues esto es un poco lo que comento de nuevo aquí. El diodo Zener no conduce y por tanto no afecta en nada y la tensión de 12,857 no cambia. Eso es todo. Muchas gracias.